Enseño la palabra de Dios. Yo soy el pionero de la obra en Amazonas. He lanzado un libro como fundador de las iglesias. Actualmente que estoy pastoreando, empecé también desde cero. Yo nunca he pastoreado una iglesia ya formada. La misión que yo pertenezco a Asamblea de Dios no me ha entregado una iglesia ya formada con su respectivo templo, sino que he empezado siempre desde abajo, desde cero. Y hasta el día de hoy, con esa misma visión, me caracteriza seguir adelante en la obra de nuestro Padre Celestial. Y entonces, como pastor, como evangelista, como maestro, y me ha permitido todo este trabajo hacerlo. Pero en esta noche o en esta tarde no les voy a hablar la historia de este libro. Bueno, es necesario, pero quiero hablarles la palabra profética. Para ello les invito a leer la Santa Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Los primeros 6 versículos leemos en esta preciosa oportunidad. Basado en este libro, vamos a hablar un tema que engloba todo lo concerniente de los tiempos, de las épocas, de los periodos, de las edades que la Biblia nos habla. No hay libro como la Biblia nos habla del pasado, del presente, del futuro. Este es el libro revelación de Dios, de manera que nosotros somos los privilegiados haber recibido a través del pueblo escogido, Israel, el pueblo de Dios. En este estudio he podido encontrar de que muchos odian a Israel, muchos hablan mal de Israel. En mis estudios superiores, mis profesores maldicían a Israel. Yo siempre he sacado cara con fundamento y con base bíblica. Israel no es un libro, no es un pueblo cualquiera, es un pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que nosotros hemos recibido un aporte tremendo del pueblo de Israel, la Santa Biblia, y otro, a través de este pueblo vino nuestro Redentor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Amén. Dentro de este pasaje que acabamos de leer, estuve meditando. Va a haber un tiempo, gobierno de Dios aquí en la tierra, no espiritualmente, sino políticamente, militarmente y físicamente. Y para eso vamos a ver nosotros el gobierno de Dios. En cierta oportunidad
entré al salón del reino, donde se reúnen los llamados testigos de Jehová. Al ver mi presencia, me dieron bienvenida y me hicieron sentar donde estaban las damas, porque ahí había un asiento desocupado. Luego me alcanzaron el libro que ellos usan y me enseñaban los capítulos, los versículos. Yo me dejaba guiar todo eso, como si no supiera nada. Y entonces llegó el momento, presentaron al conferencista, presentó acerca del tema el gobierno de Dios. Fue un tema interesante, tomé bastante importancia, tomaba los textos bíblicos y la gente que estaba en mi costado me miraban. ¿Quién era yo? De repente era un periodista, un observador, qué sé yo. Pero en eso el conferencista hablaba acerca del reino de Dios, todo enredado, todo confuso, sacaba los textos bíblicos, no tenía relación, no daba una explicación clara. Cuando terminó la conferencia, se terminó también la reunión, la persona que me prestó su libro, le pregunté: oiga, el tema muy interesante abordó el conferencista. Mi pregunta es: ¿cuándo comenzó el gobierno de Dios? No me contestó y trajo 3 personas capacitadas. Y dice: el Señor está preguntando, ustedes pueden contestar su respuesta. A ver, sí, Señor, nosotros le vamos a explicar lo que usted desea saber. Le digo, el conferencista habló acerca del gobierno de Dios. Mi inquietud es: ¿cuándo comenzó el gobierno de Dios? Tampoco no pudieron contestarme. Luego trajeron 12 personas que eran más capacitados, más veteranos en la palabra. Entonces me hicieron sentar, hicieron un especie de círculo, me hicieron sentar allí. Ahí una persona, raza negra, bien alto, con su corbata, bien elegante, sonriente, me dice: Señor, yo te respondo todas tus preguntas. Diga usted con toda confianza. Ah, ya, ¿sabe usted? El conferencista habló acerca del gobierno de Dios. Sí, Señor. Mi inquietud es: quiero saber cuándo comenzó el gobierno de Dios. Se agachó, se miraron todos y ninguno no me dieron la respuesta. Eso hemos estado un buen momento. Cuando no pudieron darme la respuesta, dijeron: Señor, estamos ya sobre la hora. ¿Qué tal si hablamos en otro momento? Y yo le digo: de repente están buscando la salida. No, estamos sobre la hora. ¿Qué tal si hablamos en otro momento? ¿Cuándo? El lunes a las 5 de la tarde. ¿Seguro? Le digo. Sí. Lunes a las 5 de la tarde fui en el mismo local, no encontré a nadie. Esperé hasta las 6, nadie aparecía. Hasta las 7, ni un roselista apareció. Entonces yo tuve que regresar. Amados hermanos, yo quisiera este pueblo inteligente, este pueblo sabio. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿cuándo comenzó el gobierno de Dios? A ver, ¿cuándo comenzó el gobierno de Dios? Bueno, yo sé que hay muchas opiniones. Para no perder el tiempo, yo entiendo, hermanos, el gobierno de Dios es eterno. Como Dios es eterno, su gobierno es eterno. Salmos capítulo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, desde ahí domina sobre todas las cosas. Está en tercer cielo su gobierno, ahí está su trono, ahí está su reino. Desde ahí controla, desde ahí domina, desde ahí gobierna sobre este vasto universo. Dios no ha abandonado su obra creadora. Dios administra todas las cosas porque es un gobierno justo, es un gobierno bueno, es un gobierno creador, es un gobierno sustentador, es un gobierno que nunca se debilita su fuerza.
Aleluya. Amados hermanos, como quiera que Dios estableció su gobierno en el cielo, la Biblia dice que Dios creó a los ángeles, uno de los ángeles más bello, acabado de hermosura, y todo eso nos enseña Isaías y Ezequiel. Pero este ángel, lejos de conservar, agradecido a Dios por su belleza y por toda la riqueza que Dios le había dado, a espaldas de Dios, buscó alguna forma tener parte del gobierno de Dios, tener parte el trono de Dios. Se ensoberbeció, en su corazón nació esa soberbia y ese mal, y por lo tanto le convenció como tercera parte de los ángeles a espaldas de Dios, de manera que subieron al cielo para pedir parte también que correspondía ser gobernante. No solamente Dios absoluto que gobierne, nosotros también tenemos parte gobernar el universo, querer ser igual como Dios. En esas circunstancias pensaron que Dios es débil, que Dios podía negociar, pedir un momento de tregua para aclarar sobre este punto. Dios no le tembló la mano, Dios no se asustó, no se puso tensionado, de manera que el Señor ordenó a unos ángeles de confianza, a Miguel Arcángel y los santos ángeles, los ángeles escogidos, hicieron guerra. En esa guerra, este ángel perdió la batalla y Cristo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Perdió la batalla, de manera que, hermanos, Satanás, convertido ya a Satanás, no tuvo parte ni suerte. Ese ángel hermoso, ese ángel bello, desde ese momento se convierte un ángel monstruoso, un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos con 10 diademas. Ya se convierte en un enemigo, archienemigo de Dios, enemigo de toda la creación. Desde ese momento Dios formó su ejército celestiales y preparó el infierno para el diablo y Satanás. Y esto sucedió en preadámico. Y por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, puso en el huerto del Edén, teológicamente lo llaman muchos teólogos, época de la inocencia. El hombre era inocente, bajo el gobierno de Dios, bajo el control absoluto de nuestro Dios. Pero Dios le había advertido: el fruto de todos los árboles puedes comer, pero aquí hay un árbol intangible, su fruto no vas a comer. Si vas a comer, automáticamente vas a morir. Pero aparece ahí el enemigo con mucha astucia, con mucha artimaña, y cómo lo hizo caer a la primera pareja. Así que cayeron en esa trampa. Así que desde ese momento, ese gobierno de Dios, que no lo toleró, tuve que expulsar al hombre porque perdió su inocencia. Así que el hombre tuve que salir para trabajar ya diferente, porque en ese huerto había felicidad, no necesitaba nada, no tenía necesidad de hospital, de ningún medicamento, de ninguna ayuda, porque estaba bajo el gobierno de Dios, con la ausencia del pecado. Eran santos, eran perfectos, pero por desobedecer a Dios, y ahora se convierte un pecador. Necesitaba entonces un redentor de la humanidad que venía, y Dios tuvo que sacrificar un animal, que es el cordero, para cubrir su desnudez y para dar solución de sus problemas. Y al expulsarlo entonces, la segunda dispensación, que se llama la conciencia. En ese entonces ya los niños nacen con pecado original. Vemos como el caso de Caín.
¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? Ni perdonó tampoco a Caín. Miren, hermanos y amigos, las ofensas y las faltas se perdonan. Dios perdona las faltas, las ofensas, pero la traición no lo perdona. Por eso los ángeles no fueron perdonados, ni tampoco Caín fue perdonado, porque traicionó, actuó de una forma traición. Entonces, la generación humana va creciendo, va aumentando. Vemos allí la familia setita, empiezan a invocar a Dios, pero la familia cainita son impíos, son raza completamente opuesta a las cosas de Dios. Y ahora vemos, en ese tiempo la tierra estaba llena de violencia, llena de corrupción, pero en medio de eso había un hombre, supo dejarse gobernar por Dios, supo dejar de ser centrado en presencia de Dios en su vida, que caminó con Dios 300 años. Nada menos nos referimos a Enoc, porque estaba bajo el gobierno de Dios. La generación de ese tiempo pervertida en prediluviano, pero en ese tiempo encontramos la familia noénica, solamente habían guardado la palabra de Dios, y ahora el Señor determina ejecutar en esta tierra con las aguas diluvianas y terminar toda esa generación que se ha corrompido, toda esa generación que se ha pervertido, mucha violencia y mucha corrupción. Pero al encontrar gracia, también en Noé ordena que tiene que preparar un arca manual para que él se escape y su familia. Entonces ahí vemos toda corrupción, toda violencia, toda maldad. Siempre viene el juicio, el castigo de un Dios gobernante, de un Dios justo, de un Dios que no tolera, que no pasa por alto. Encontramos entonces este hombre que supo entender. La Biblia dice: Jehová miró desde los cielos sobre el Hijo de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Quiere decir que Noé fue un hombre entendido, fue un hombre sabio, por eso se salvó. Pero ahora Dios le da última oportunidad, otra oportunidad al hombre. No es que el hombre cambia los tiempos, no es que el hombre ha cambiado dispensación tras dispensación. Cuando una dispensación termina, otra dispensación comienza bajo la intervención de Dios. Y por lo tanto, y ahora Dios le da autoridad al hombre gobernar esta tierra a través de Noé. Hizo pacto con Noé, y ahora sus hijos ya tienen que expandirse a la tierra, formar naciones. Pero dentro de eso sale uno de sus hijos que amaba a Dios, Sem. Estaba en la línea mesiánica. Pero mientras de la familia camita de Cam surge un elemento, una persona muy vigoroso, cazador, muy astuto, y forma su propio gobierno. Quiere llegar a Dios independientemente. No quiso dependizar de Dios, sino independientemente. Entonces la Biblia nos dice, capítulo 11, había construido una torre tremenda en Valle de Sinar, y toda la gente se ha unido con él y han levantado una torre cuya cúspide ya llegaba hasta las nubes. Ahora, el problema de Dios no era que el edificio era demasiado alto. El problema de Dios era que la humanidad se ha unido contra él, contra Dios, porque el hombre que estaba dirigiendo todo eso para su gobierno, desconociendo el gobierno de Dios, basado en la apostasía, basado en la filosofía materialista, basado en las cosas humanas. Por eso a Dios no le pareció bien que no pierdan su tiempo, porque aparentemente el hombre estaba progresando. Aparentemente ese era un progreso para el hombre. No era un progreso
dependiente de Dios, sino independientemente. Y ahora el Señor dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Allí vemos la tercera expresión plural de Dios: descendamos. ¿A quién le dijo? No le dijo a los ángeles. Ahí estaba el Padre, Jehová. Ahí estaba el Verbo, Cristo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y esto es lo que no quieren aceptar algunos antitrinitarianistas. No quieren aceptar muchos de la Trinidad. Pero qué precioso nosotros entendemos y hemos aceptado esta doctrina, que más tarde es clarísima, y esta manifestación de la Santa Trinidad, que nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. En esas circunstancias, la Torre de Babel se ha arruinado. Toda esa filosofía se ha arruinado bajo la intervención de Dios. Pero Dios encuentra un hombre que tenía fe, que tenía visión. Abraham, llamado de Ur de los Caldeos, más tarde llamado Abraham, se convierte amigo de Dios. Y ahora, a través de esta dispensación de la promesa patriarcal, vemos nosotros cómo Dios iba llevando su programa. Amados hermanos, nuestro Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, es un Dios de planes. Él ha organizado todo a través de su programa, a través de sus planes. Eso es lo que yo entendí para escribir este libro, el programa profético de Dios. Así que Dios es el que finaliza todo. Es bajo su gobierno, bajo su autoridad. Muchas potencias han surgido en la historia a fin de oponerse al programa de Dios. No lo han podido, porque nuestro Dios es eterno. Su gobierno es eterno. Su gobierno no es débil. Su gobierno es poderoso. Actúa, controla, castiga, bendice, restaura, sana y le da poder a sus hijos y a su pueblo. Aleluya. Por lo tanto, Abraham llega a ser el pueblo de la promesa. Pero en esas circunstancias hay dos ciudades ya estaban en peligro, que se han corrompido al extremo en la dispensación de la promesa patriarcal. Ahí se encontraba uno de esos sobrinos de Abraham. Nos referimos a Lot, que se separó de su tío, se fue a Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades atractivas en aspecto comercial, en todo les llamaba la atención, y por ahí se fue a hacer su negocio también. Pero qué costumbre tenían estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Allí, desde pequeño ya empezaron a aprender ser homosexuales, lesbianas, y poco a poco tuvieron que pedirle a las autoridades: tenemos derecho, que no nos discriminen, tenemos libertad. Y las autoridades poco a poco se dieron hasta que legalizaron el matrimonio gay de ese tiempo, el matrimonio hombres entre hombres, mujeres entre mujeres. Sodoma y Gomorra se vuelve dos naciones peligrosas, pervertidas, una desviación total en aspecto sexual, y provoca la ira de Dios, la intervención de Dios para eliminar definitivamente estas dos ciudades. Ya no eran dignas estas ciudades seguir existiendo, porque habían llegado al extremo de pervertirse en homosexualismo y lesbianismo. Dios no lo toleró. Bajo su gobierno aplicó su justicia, pero antes de castigarlo, le contó a su amigo Abraham una visita a su casa, y esa circunstancia para prometer un hijo, que ellos estaban esperando tener un hijo. Abraham ya tenía como 100 años, su esposa ya tenía como 90 años. Imposible que tenga hijo, pero para Dios nada es imposible, todo es posible. El gobierno de Dios es bendición. El gobierno de Dios es una cosa tremenda y preciosa. Aleluya.
Ahora esos tres varones, según exegéticamente que hemos analizado, no fueron los ángeles. Ahí vemos tres personajes adorables, nada menos el Padre Jehová, el Hijo Cristo y el Espíritu Santo. Porque ahí dice que Abraham se acercó y se postró. Los ángeles no se dejan que se postren ante ellos, pero esos tres personajes aceptaron, y uno específicamente es Jehová, y él le promete a Abraham. Y luego dice: he determinado destruir definitivamente las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en esa ciudad han violado la ley del matrimonio. La ley del matrimonio han violado. ¿Qué es el matrimonio? Matrimonio es unión de dos personas, diferentes sexos, varón y mujer. No hay tercer sexo, no hay cuarto ni quinto sexo. No hay matrimonio heterogéneo, homogéneo, sino heterogéneo, de dos personas, diferentes sexos. Pero ahora aquí, estas ciudades se han pervertido, no son dignos de existirlo. Pero Abraham dice: pero si es que hay 50 justos, ¿también vas a castigar? Si es que hay 50 justos, no lo castigaré. No encontraron 50, bajaron 40. No había tampoco 40, bajaron a 30, 20, 15, hasta 10. No había ni 10. Ahora, ¿qué hacer? Solamente había un solo justo. Y ahora Lot tenía también sus hijos, ya eran homosexuales, ya tenían sus hijas mayores, también eran lesbianas. Se le quedaban solamente dos jovencitas doncellas. Así que Lot dice que veía cosas pero terribles en la calle, en el parque, en las ciudades. Veían hombres entre hombres haciendo sexo, mujeres entre mujeres. Eso veía. Estaba muy afligido, estaba muy preocupado. Ay, Dios mío, mis hijos, me quedan solamente dos hijas. Estaba preocupado. De repente llegan dos mensajeros de Dios, dos mensajeros del gobierno de Dios, del decreto de Dios. Aleluya. Esos dos mensajeros eran dos ángeles. Llegan a la ciudad y Lot recibe. Los ángeles dicen: hemos venido a destruir esta ciudad. Ahora tú tienes que salir de este lugar. Él está preocupado por su casa, sus animales, sus cosas. Su esposa todavía estaba preocupada más por sus ollas, por sus platos. Estaba más preocupado para otras cosas más. Pero el ángel dice: mire, ya se acerca la hora. Ya el Señor ha determinado, tiene que salir, tiene que apurarte. Imagínense, hermano, tuve que salir él. Cuando llega a Zoar, Dios ordenó que estos ángeles castigaran esas dos ciudades. Esas ciudades fueron castigadas por ser ciudades que practicaron una cultura mala y perversa, matrimonio, homosexualismo, matrimonio, lesbianismo. A Dios no le pareció bien. De manera que termina, fíjese, en ese tiempo. Y ahora esta dispensación de la promesa patriarcal ha crecido y termina el pueblo de la promesa esclavizado en Egipto. Y ahí 430 años han sufrido bajo la esclavitud, bajo un trabajo duro. El clamor, el pueblo de Dios dice: ¿dónde está la promesa que Dios hizo a Abraham, nuestro padre? Aquí estamos esclavos tantos años. Pero Dios llama a un hombre que tenía la fe, tenía que estar bajo el gobierno de él, a Moisés, y lo prepara en el desierto 40 años, con 80 años de edad, y envía a un imperio poderoso ese tiempo, el primer imperio poderoso de la tierra, Egipto, noreste de África. Había desarrollado militarmente, económicamente, socialmente, científicamente, en todo se había desarrollado un imperio poderoso, un imperio tremendo en ese tiempo. Ahí estaba esclavizado el pueblo de Dios.
Faraón se consideraba como divino, como gobierno teocrático. Él no tenía que dar cuenta a nadie. Él era inclusive adorado, tenía sus dioses cualquier cantidad.